La tierra sobre el ataúd de mi esposa aún estaba fresca cuando mi propio hijo me apuñaló con sus palabras, no con un cuchillo, pero créanme que dolió igual. Justo ahí, en el cementerio, con el olor a crisantemos y tierra húmeda todavía en el aire, me gritó que no tendría ni un centavo de los millones de su madre. Yo lo miré sin entender. ¿Millones? Elena y yo vivimos una vida entera de trabajo duro, de contar cada peso, de remendar la ropa y de dar gracias por el plato de lentejas en la mesa. Su acusación no solo era una mentira, era un insulto a los 50 años que pasé amando a su madre, cuidándola hasta su último suspiro. Él me veía como un ladrón, un viejo avaro que quería robarle una fortuna que jamás habíamos tenido. Mi nombre es Roberto Vargas y hasta ese día me consideraba un hombre afortunado. A mis 73 años, mis manos son un mapa de mi vida, callosas, agrietadas por la madera, pero fuertes. Soy ebanista, como lo fue mi padre. En el pequeño taller que tengo en el patio de mi casa, he pasado más horas que en ningún otro lugar, transformando la madera en muebles que contaban historias. Pero mi mayor obra, la que construí con más amor y paciencia, fue mi familia. Mi matrimonio con Elena fue un roble macizo, de esos que aguantan cualquier tormenta. 50 años de compartir el pan, los sueños y los silencios. Su partida me había dejado hueco, como una silla vacía en la mesa que se siente más que cualquier grito. Y en medio de ese silencio, la voz de Mateo, mi único hijo, retumbó como una explosión. «Ni se te ocurra tocar ese dinero», gritó con la cara desfigurada por una codicia que yo no le conocía. Algunos familiares que quedaban se dieron vuelta, fingiendo no escuchar, pero sus miradas eran como alfileres. Me sentí desnudo, humillado en el lugar más sagrado junto a la tumba de la mujer que nos dio la vida a ambos. No era solo el dolor de la pérdida, era la herida punzante de la traición. Sentí cómo el amor que aún quedaba por mi hijo se hacía cenizas en ese instante, profanado por su obsesión con un dinero fantasma que manchaba la memoria de su madre. A ustedes, que quizás están en su casa, tomando un café o simplemente buscando una historia, les pregunto, ¿alguna vez la sangre de su sangre los ha desconocido en el peor día de su vida? ¿Han sentido esa mezcla de tristeza y rabia que te congela por dentro? Cuéntenme desde qué rincón del mundo me escuchan y díganme si creen que el corazón de un padre puede perdonar una herida así. Les pido que se queden, que escuchen mi historia hasta el final, porque lo que mi hijo ignoraba es que en el bolsillo de mi viejo saco no solo guardaba pañuelos para mis lágrimas, sino una pequeña llave que estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Mientras Mateo me fusilaba con la mirada, mis dedos se cerraron instintivamente alrededor de ese pequeño objeto metálico. Era una llave ornamentada, fría, que Elena me había entregado en su lecho, cuando las palabras ya le costaban. «Para ti, mi Roberto, confío en ti», me susurró con un hilo de voz. En ese momento yo no entendí su significado. Pensé que era un último gesto de amor, la llave del joyero donde guardaba sus aretes de perlas o alguna carta vieja. Pero ahora, bajo la acusación de mi hijo, esa llave pesaba diferente en mi bolsillo. Se sentía como un escudo, como el último secreto que mi esposa me confió, una promesa silenciosa entre nosotros dos que ni la muerte podía romper. Él creía estar gritándole a un viejo derrotado, a un carpintero de manos sucias y alma simple que podría pisotear fácilmente. No podía estar más equivocado. No sabía nada de la fortaleza que se construye lijando madera durante 60 años, de la paciencia que se aprende esperando que el barniz se seque. Y sobre todo, no sabía nada del pacto que yo había hecho con su madre. En ese momento, mientras él calculaba sus millones imaginarios, una calma extraña me invadió. Supe que esto no se trataba de una herencia, sino de una lección, una última, lección que, en nombre de Elena, yo estaba obligado a dar aunque me partiera el alma en dos. Para entender la herida, primero tienen que conocer la mano que la recibió. Yo no nací en la ciudad, mi cuna fue el campo, en una casita con techo de chapa que sonaba como una marimba cuando llovía. Crecí con el olor a tierra fértil después del aguacero y el sabor del sancocho de gallina que mi madre cocinaba a leña. Mi padre, un hombre de pocas palabras como yo, me enseñó todo lo que sé. No me enseñó a
leer libros, sino a leer la madera, sus nudos, sus vetas, sus secretos. Mis primeros juguetes no fueron comprados, fueron tallados por mí con una navaja vieja. Aprendí que la dignidad no estaba en el bolsillo, sino en el trabajo bien hecho, en el sudor que te gana el pan. A los 20 años, con el corazón lleno de sueños y el bolsillo vacío, me subí a un bus que olía a diésel y a esperanza. Llegué a esta gran ciudad que nunca dormía, con mi única herencia metida en una caja de madera, las herramientas de mi padre. Al principio la ciudad me parecía un monstruo de cemento y ruido que se lo tragaba todo. Me sentía pequeño, insignificante. Comía poco y trabajaba en lo que saliera, pero cada noche, en el cuartito que alquilaba, limpiaba y afilaba mis gubias y serruchos. Eran mi ancla, mi conexión con quien era y con quien quería llegar a ser. Me prometí a mí mismo que mis manos construirían un futuro sólido, tan firme como la madera de un buen guayacán. Y entonces, en una fiesta de Mintomis, barrio bajo una guirnalda de luces de colores, la vi, Elena. Ella no era la más ruidosa ni la que llevaba el vestido más vistoso. Estaba en una esquina riendo con una amiga y su risa era como el sonido de un arroyo limpio. Se me fue el alma al piso, como dicen. Junté todo el valor que tenía, que no era mucho, y la saqué a bailar una cumbia. Mis pies eran torpes, acostumbrados al aserrín del taller, pero ella no se rió de mí. Me siguió el paso con paciencia, con una calidez en la mirada que me hizo sentir en casa por primera vez en esta ciudad de extraños. Esa noche supe que quería construir mi vida entera con ella. Nuestro noviazgo fue sencillo, tejido con pequeños detalles. Yo no tenía para llevarla a restaurantes caros, pero le tallé un pequeño colibrí de madera de naranjo, tan delicado que cabía en la palma de su mano. Ella me lo agradeció con un brillo en los ojos que valía más que todo el oro del mundo. Paseábamos por el parque los domingos, compartiendo una bolsa de maní y contándonos nuestros sueños. El de ella era tener una familia, un hogar lleno de risas y olor a bizcocho recién horneado. El mío se había vuelto más simple, hacerla feliz. Nuestro amor no fue un incendio repentino, fue como el crecer de un árbol, lento, paciente, echando raíces profundas que nadie podría arrancar. Nos casamos en una pequeña iglesia de barrio, con más amor que lujos. Nuestros primeros años vivimos en un apartamento tan chiquito que podíamos tocar las dos paredes si estirábamos los brazos, pero era nuestro palacio. Yo mismo construí nuestra cama, nuestra mesa, nuestras sillas. Elena cosió las cortinas y pintó las paredes de un color amarillo que, según ella, atrapaba el sol. Recuerdo llegar tarde del taller, muerto de cansancio, y ser recibido por el olor de sus guisos, un aroma que me reiniciaba el cuerpo y el alma. Éramos un equipo, dos artesanos construyendo no solo muebles, sino un hogar, un refugio contra las tormentas de la vida, ladrillo a ladrillo, tabla a tabla. Cuando nació Mateo sentí un tipo de amor que no sabía que existía, un amor que asustaba por su intensidad. Sostenerlo en mis brazos, tan frágil, con sus manitas que se aferraban a mi dedo calloso, me cambió para siempre. Le prometí en silencio, mientras dormía en mi pecho, que él no conocería las carencias que yo padecí. Le prometí que sus manos no tendrían que ser su única herramienta, que le daría el lujo de la educación, de elegir su propio camino. Esa promesa se convirtió en el motor de mi vida. Cada mueble que tallaba, cada noche sin dormir, cada gota de sudor era un ladrillo más en el camino que estaba construyendo para él. Poco a poco, mi pequeño taller en el patio trasero empezó a ganar fama en el barrio. No hacía publicidad. Mi trabajo hablaba por mí. Si quiere algo que dure toda la vida, vaya donde don Roberto, decía la gente. Me enorgullecía de cada pieza que salía de mis manos. Me aseguraba de que cada cajón deslizara suavemente, de que cada ensamble fuera perfecto, de que la madera se sintiera viva al tacto. No era solo un trabajo, era mi forma de dejar una huella en el mundo, un legado de honestidad y esfuerzo. Disfrutaba el respeto de mis vecinos, un respeto ganado a pulso, con virutas de madera y la confianza de mi palabra. Elena y yo nunca tuvimos grandes lujos. Nuestro dinero se iba en tres cosas: la casa, la comida y la educación de Mateo.
Mientras otros compraban el carro del año o se iban de vacaciones, nosotros remendábamos los zapatos y guardábamos cada peso en un tarrito de galletas. No lo veíamos como un sacrificio, sino como una inversión. Éramos socios en un proyecto a largo plazo, el proyecto más importante de nuestras vidas, nuestro hijo. Elena administraba el dinero con una habilidad mágica, estirándolo como si fuera masa de pan, y yo trabajaba hasta que las manos me ardían, feliz de saber que ese esfuerzo le estaba abriendo puertas a Mateo, que para mí siempre estuvieron cerradas. A veces, en las noches tranquilas, ella venía al taller a hacerme compañía. Se sentaba en un banquito de pino que yo le había hecho y me observaba trabajar en silencio. Recuerdo una vez que le estaba enseñando a lijar una pequeña tabla. Le expliqué cómo mover la lija siempre en la dirección de la veta, con paciencia, hasta que la superficie quedara suave como la piel de un durazno. Ella lo hizo con una concentración y una delicadeza que me enamoraron otra vez, como la primera vez que la vi. En ese gesto, vi el reflejo de nuestra vida, juntos, un trabajo constante, paciente y lleno de amor para pulir las asperezas y crear algo hermoso. Otras noches, la imagen que se me grabó en el corazón es la de ella, sentada en su sillón favorito bajo la luz de una lámpara, remendando mis monos de trabajo. Sus manos, que durante el día hacían magia en la cocina, por la noche se dedicaban a coser los desgarrones de mi jornada, a reforzar los bolsillos, a cuidar de mí en silencio. No necesitábamos decirnos «te quiero» a cada rato. Lo decíamos con cada puntada, con cada plato de comida caliente, con cada vez que yo le arreglaba una pata coja a una silla. Nuestro amor era un lenguaje de hechos, de cuidados mutuos, una danza silenciosa de dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Llegó el día en que Mateo fue aceptado en la universidad, en la carrera de administración de empresas. La matrícula era más cara de lo que jamás habíamos imaginado. Elena y yo contamos nuestros ahorros una y otra vez sobre la mesa de la cocina. No, alcanzaba. Esa noche no pude dormir. Al amanecer tomé una decisión que me dolió en el alma. Fui al fondo del taller, abrí un viejo baúl y saqué un estuche de cuero. Dentro estaban mis gubias antiguas, las que habían sido de mi abuelo. Eran mi tesoro, el único lazo que me quedaba con él. Las miré por última vez, sintiendo su peso en mis manos, y las llevé a vender. Caminé hasta una casa de empeños en otro barrio, donde nadie me conociera. Me daba vergüenza, sentía que estaba traicionando a mi abuelo, a mi historia. El hombre detrás del mostrador apenas las miró y me ofreció una miseria, pero esa miseria era la diferencia que necesitábamos para el primer semestre de Mateo. Acepté sin regatear. Cuando volví a casa con el dinero, le dije a Elena que me habían pagado un gran trabajo por adelantado. Nunca le conté la verdad. No quería que compartiera mi pena. Ese día, un pedazo de mi pasado se fue para siempre, pero lo cambié gustoso por un ladrillo en el futuro de mi hijo. Nunca me arrepentí, o al menos no hasta ese día en el cementerio. La universidad transformó a Mateo, pero no como esperábamos. Al principio, Elena y yo estábamos hinchados de orgullo. Se graduó con honores, consiguió un buen puesto en una empresa importante. Llevaba trajes caros y hablaba con palabras que nosotros apenas entendíamos. Nos sentíamos realizados. Creíamos que nuestro sacrificio había valido la pena. Él era la prueba viviente de que habíamos cumplido nuestra promesa. Venía a almorzar los domingos y nos contaba de sus logros, y nosotros lo escuchábamos con la boca abierta, maravillados. Era nuestro hijo, el profesional, el que había llegado más lejos que nadie en la familia. Pero poco a poco, cada visita suya dejaba un sabor extraño, como si viniera de un mundo al que ya no pertenecíamos. Todo cambió de verdad cuando trajo a Lorena a la casa. Era una mujer elegante, de esas que parecen oler a perfume caro incluso a distancia. Desde el primer momento nos miró como si fuéramos piezas de un museo antiguo, curiosas pero pasadas de moda. Intentamos hacerla sentir bienvenida. Elena cocinó su mejor estofado y yo le mostré el taller con orgullo. Ella apenas sonrió, paseando la vista por mis herramientas con una mueca de desinterés. Sentí por primera vez esa barrera invisible, esa distancia que no se mide en metros, sino en desprecio. Mateo, ciego de amor, no veía nada.
Solo tenía ojos para ella, y parecía feliz de que ella le aprobara. Las críticas empezaron de forma sutil, sé como goteras. ¿No han pensado en mudarse a un barrio mejor?, preguntaba Lorena mientras miraba por la ventana con desdén. ¿Por qué no cambian estos muebles tan viejos? Lo decía mientras acariciaba el comedor que yo había tardado 2 meses en construir para mi boda con Elena, la misma mesa donde Mateo había comido sus primeras papillas. Él, mi hijo, no decía nada. Se quedaba callado. A veces incluso asentía levemente, como si estuviera de acuerdo. Cada silencio suyo era una pequeña traición, una grieta que se abría en los cimientos de nuestra familia, y yo sentía cómo el aire en nuestra propia casa se volvía pesado, irrespirable. Recuerdo un domingo en particular. Lorena se detuvo frente a la biblioteca que le construía Elena por su aniversario. Pasó un dedo por la madera de cedro, un gesto que parecía más una inspección que una caricia. Mateo, cariño, cuando tengamos nuestra casa, compraremos muebles modernos, de diseñador. Estas cosas oscuras y pasadas de moda achican los espacios. Lo dijo mirándolo a él, pero las palabras me golpearon a mí. Yo estaba ahí, a 2 metros, el hombre que había lijado y barnizado esa misma madera hasta sacarle un brillo de espejo. Me sentí invisible, borrado. Mi trabajo, mi orgullo, reducido a cosas viejas. Mateo solo se encogió de hombros y le dijo: «Lo que tú digas, mi amor». La vergüenza que sentía por nosotros se hizo más evidente en una reunión con sus nuevos amigos del trabajo. Insistimos en que los trajera a casa para conocerlos. Elena preparó empanadas y postres durante 2 días. Cuando llegaron, Mateo me presentó rápidamente. Él es mi papá, Roberto. Uno de sus amigos, un joven de traje impecable, me dio la mano y notó mis callosidades. «¿Y usted a qué se dedica, don Roberto?». Antes de que pudiera responder, Mateo intervino con una risa nerviosa. «Mi papá hace trabajos manuales. Es su hobby». Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Mi oficio, la herencia de mi padre, la fuente de su educación, rebajado a un simple hobby. Esa noche entendí que mi hijo se avergonzaba de mis manos. Las visitas se fueron espaciando. Los almuerzos de los domingos se convirtieron en una llamada rápida una vez al mes. Las excusas eran siempre las mismas. Mucho trabajo, un viaje de negocios, un compromiso con los suegros. Nosotros entendíamos o fingíamos entender, pero el silencio del teléfono, los fines de semana, era un grito. Elena a veces se quedaba mirando la puerta, como si esperara que aparecieran de sorpresa. Yo la veía y se me partía el corazón. Intentaba animarla. «Estarán ocupados, mi vieja», le decía. Pero ambos sabíamos la verdad. Nos estábamos volviendo una molestia, un recuerdo de un pasado humilde que ellos querían olvidar a toda costa. Cuando llamaban, casi siempre era por la misma razón. «Papá, ¿cómo estás? Oye, te llamaba porque necesito un favorcito». El dinero se convirtió en el único puente que nos unía. Primero fue para la entrada de su apartamento de lujo, luego para cambiar el carro, después para unas vacaciones en el extranjero que nos mostraron en fotos. Elena me decía con su voz suave pero firme: «Roberto, ese muchacho no tiene llenadera. Le estás dando el pescado, pero nunca le enseñamos a pescar». Yo le daba la razón, pero ¿qué hace un padre? Uno quiere creer, quiere ayudar. Le daba mis ahorros, el dinero que guardábamos para nuestra propia vejez, con la esperanza de que cada préstamo fuera el último. Cuando Elena enfermó, el abismo se hizo insondable. Fue un diagnóstico duro, cruel. El mundo se nos vino encima. Los días se convirtieron en una rutina de hospitales, médicos y medicinas con nombres impronunciables. En esos primeros días, esperaba que la enfermedad de su madre ablandara el corazón de Mateo. Qué iluso fui. Apareció en el hospital una vez, con Lorena, ambos con cara de apuro. Estuvieron 10 minutos, tiempo durante el cual ella se quejó del olor a desinfectante. No le preguntaron a su madre cómo se sentía. Le preguntaron al médico cuál era el pronóstico, como si hablaran de una inversión en la bolsa. Nunca olvidaré una noche en particular. Yo me había quedado dormido en el incómodo sillón de la habitación del hospital, con la mano de Elena entre las mías. Desperté al oír susurros. Eran Mateo y Lorena, de pie junto a la cama. No me habían visto. No estaban mirando a Elena.
que dormía un sueño agitado por los medicamentos. Estaban hablando en voz baja sobre la casa. Tenemos que asegurarnos de que los papeles estén en orden, decía Lorena. Con estos gastos médicos no vaya a ser que el viejo quiera venderla o algo. Sentí que la sangre se me helaba. Su madre estaba luchando por su vida y ellos estaban allí, como buitres, calculando el valor de su herencia. Cuando se dieron cuenta de que estaba despierto, se sobresaltaron. Intentaron disimular, preguntando torpemente por la salud de Elena. Pero yo ya había visto sus verdaderos rostros, y la imagen me quemaba por dentro. No les dije nada. ¿Qué podía decir? Mi dolor era demasiado grande, demasiado profundo para malgastarlo en un reproche. Simplemente los miré, y en mis ojos debieron ver todo el desprecio que sentía, porque bajaron la cabeza y se fueron poco después. Esa noche, Elena se despertó un momento, me apretó la mano y me dijo: «Somos tú y yo, mi viejo, como siempre ha sido». Y en esa simple frase reconocimos juntos la profundidad de nuestro abandono. Aún así, una parte de mí, esa parte estúpida que es el corazón de un padre, intentaba justificarlos. «El trabajo lo tiene muy estresado», me decía a mí mismo. «Lorena lo presiona mucho, él no es malo». Buscaba excusas para no enfrentar la monstruosa verdad. Había criado a un extraño, a un hombre que valoraba más un balance bancario que el último aliento de su madre. Pero las excusas se me acababan, se deshacían ante la evidencia de su indiferencia, de su frialdad. Cada llamada no devuelta, cada visita prometida y cancelada era un martillazo más en el ataúd de la relación. El sentimiento de injusticia empezó a crecer en mi pecho, una brasa ardiente y dolorosa. No era por mí. Yo estoy acostumbrado a los golpes de la vida. Era por Elena. Ella, que se había sacrificado tanto, que había pasado noches en vela cosiéndole la ropa, que le preparaba sus platos favoritos, que siempre tuvo una palabra de aliento para él. Verla consumirse en esa cama de hospital, sabiendo que su hijo estaba más preocupado por el testamento que por su bienestar, me llenó de una rabia sorda y amarga, una rabia contra él, contra mí por haberlo permitido, contra el mundo por ser tan injusto. Los últimos meses fueron los más largos de mi vida. Me convertí en su enfermero, su cocinero, su confidente, su todo. Le leía el periódico por las mañanas, le ponía los boleros que tanto le gustaban, le refrescaba la frente con paños húmedos. Lo hice con todo el amor del mundo, pero la soledad era una bestia que me roía por dentro. El apartamento, antes lleno de vida, se sentía inmenso y silencioso. El teléfono era un objeto muerto sobre la mesita. Mateo y Lorena habían desaparecido por completo de la ecuación. Éramos solo Elena y yo, navegando juntos hacia su inevitable despedida, completamente solos en medio de la tormenta. Hice un último intento más por desesperación que por esperanza. Lo llamé una noche, cuando la respiración de Elena era ya muy débil. «Mateo, hijo», le dije con la voz rota, «tu mamá creo que no pasa de esta noche. Ven a despedirte, por favor». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, fría y distante. «Papá, estoy en medio de un cierre de negocios muy importante. Tengo un viaje mañana temprano, no puedo cancelarlo. Te llamo en cuanto pueda». No me dio tiempo a responder. Colgó. Y con ese clic colgó también la última hebra del lazo que nos unía como padre e hijo. Elena se fue esa misma madrugada, en paz, sosteniendo mi mano. Su último suspiro fue tan suave como había sido ella en vida. Y yo me quedé allí, sentado a su lado, en el silencio más profundo que he conocido. Solo, absolutamente solo con mi dolor y mis recuerdos. Cuando finalmente llamé a Mateo para darle la noticia, su reacción fue extrañamente controlada. «Oh, qué pena. Voy para allá. Hay que encargarse de los arreglos del funeral». No hubo un sollozo, no hubo una pregunta sobre sus últimas horas. Solo logística. La eficiencia de un gerente de empresa que cierra una cuenta pendiente. En el velorio, él actuó su papel a la perfección. Recibía los pésames con el rostro compungido, abrazaba a los parientes. Incluso derramó un par de lágrimas de cocodrilo, pero yo veía a través de su máscara. Veía la impaciencia en sus ojos, el cálculo detrás de su falsa tristeza.
No estaba de luto por su madre. Estaba esperando el momento oportuno para reclamar lo que él creía que le pertenecía. Y fue entonces, viéndolo mentir sobre el ataúd de la mujer más buena que he conocido, que entendí lo que iba a pasar. Supe que la batalla final no sería por amor, ni por respeto, sino por dinero. Y supe que yo tenía que estar preparado. Aún en medio de mi inmenso dolor, una extraña claridad se apoderó de mí. La pena por la partida de mi Elena era un océano, pero la decepción por mi hijo era un veneno que amenazaba con ahogarme. Me di cuenta de que permitirle pisotear la memoria de su madre sería mi fracaso final como esposo y como hombre. El amor por mi hijo había muerto, asesinado por su propia codicia. En su lugar, nació una determinación fría y dura como el acero de mis formones, no por venganza sino por justicia, por la justicia de Elena, por el valor del trabajo, del sacrificio y del amor verdadero que él nunca fue capaz de entender. Los días que siguieron al funeral fueron los más silenciosos de mi vida. La casa, que durante 50 años había sido un nido de amor y rutina, se convirtió en un eco de ausencias. Cada rincón me recordaba a Elena, su taza de té sobre la mesita, su chal de lana en el respaldo de la silla, el olor a jazmín que emanaba de sus cremas. Me sentía como un barco a la deriva, sin brújula y sin puerto. Fue en una de esas mañanas grises, mientras ordenaba sin ganas sus cosas, que mi mano tropezó con la pequeña llave ornamentada dentro de su joyero. En medio de la parálisis del duelo, ese pequeño objeto se sintió como una orden, como la última tarea que Elena me había encomendado antes de partir. Con el saco viejo que usé en el entierro y el corazón en un puño, caminé hasta el banco del barrio. Me sentía extraño, fuera de lugar entre los ejecutivos apurados y el aire acondicionado. Yo soy un hombre de taller, de aserrín, no de oficinas pulcras. Le mostré la llave a un joven de corbata, quien me guió hasta una bóveda con una puerta redonda y gruesa que parecía de película. Me dejó solo en un pequeño cuarto. El silencio era total. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura de la caja de seguridad número 314. Giró con un suave clic. Respiré hondo, sin saber qué encontraría, pero esperando un último mensaje, una carta, algo de ella. Dentro de la caja metálica no había joyas ni fajos de billetes, solo había un sobre amarillento por el tiempo. Lo abrí con un cuidado casi religioso. Adentro, un único documento, un papel grueso con letras elegantes y un sello. Decía certificado de acciones. Leí el nombre de la empresa, una de esas de tecnología de las que hablan en las noticias, y un número que no significaba nada para mí. Mi primera reacción fue de confusión. ¿Qué era? ¿Esto? Busqué más esperando una explicación, una nota de Elena, pero no había nada más, solo ese papel viejo que parecía valer menos que la caja que lo contenía. Sentí una punzada de decepción, no entendía el propósito de todo esto, y entonces, como un relámpago, un recuerdo vino a mi mente. Un día de hace 30 años. Un muchacho, no tendría más de 25, entró a mi taller. Tenía los ojos brillantes de inteligencia y las manos nerviosas de quien no sabe cómo pedir un favor. Se llamaba Daniel. Quería que le fabricara unos escritorios y unas estanterías para su primera oficina. Me habló con una pasión que me recordó a mí mismo de joven. No me hablaba de muebles, me hablaba de su sueño, conectar al mundo a través de unas cajas que llamaba computadoras. Su oficina era el garaje de la casa de sus padres. Vi en él un reflejo de mi propia lucha. Cuando terminé el trabajo, un mes después, el muchacho vino a buscarlo. Los muebles habían quedado perfectos, sólidos, honestos, pero su cara era un poema. Con una vergüenza que le enrojecía las orejas, me confesó que no tenía cómo pagarme. Se le había caído un inversor. Yo, que vivía al día, sentí una punzada de rabia, pero antes de que pudiera decirle nada, me extendió un sobre. «Don Roberto», me dijo, «sé que esto no es dinero, pero es una parte de mi empresa. Es una promesa. Le juro que un día valdrá mucho más que estos muebles». Eran acciones, un pedazo de su sueño de garaje. Yo estaba a punto de rechazarlo. La promesa de un muchacho no me servía para comprar la comida ni para pagar la luz. Necesitaba el dinero en efectivo, el fruto de mi trabajo. Pero entonces intervino Elena,
que había estado escuchando en silencio desde la puerta de la casa. Se acercó, puso su mano sobre mi brazo y miró al joven Daniel a los ojos. Había en su mirada una certeza que a mí me faltaba. «Acepta, mi amor», me dijo en voz baja, pero con una firmeza que no admitía discusión. El trabajo honesto a veces trae recompensas inesperadas. Yo confío en este muchacho. Y yo, como siempre, confié en ella. Guardamos ese certificado en el fondo de un cajón. Para mí, era solo el recuerdo de un trabajo no pagado. Pero Elena, con esa sabiduría suya que iba más allá de las letras, parecía saber algo que yo no sabía. De vez en cuando leía el periódico y decía en voz alta: «Mira, Roberto, la empresita de Daniel salió en las noticias». Yo asentía sin prestar mucha atención. El tiempo pasó. Mateo creció, y el certificado fue a parar a la caja de seguridad del banco por idea de ella. «Es mejor tenerlo en un lugar seguro», dijo un día. «Uno nunca sabe las vueltas que da la vida». A medida que Mateo se hacía hombre, Elena empezó a preocuparse. Veía cómo la ambición lo iba cambiando, cómo el dinero se convertía en su única medida del éxito. Veía el desprecio con el que a veces nos miraba, a nosotros y a nuestra vida sencilla. Fue entonces cuando el secreto de las acciones adquirió un nuevo propósito. No era un tesoro para usar, sino un peligro del que debíamos proteger a nuestro hijo. Elena temía que una fortuna caída del cielo, sin el sudor del esfuerzo, lo destruiría, que apagaría la poca bondad que aún quedaba en su corazón. «El dinero fácil», decía ella, «es como el agua salada. Mientras más bebes, más sed te da». Recuerdo sus palabras una noche, después de que Mateo nos pidiera dinero por enésima vez. Estábamos sentados en la cocina, en silencio. Este dinero de las acciones, si él lo supiera, sería su ruina, no su salvación, me dijo Elena con una tristeza infinita en la voz. Lo convertiría en un monstruo de codicia. Prométeme, Roberto, por el amor que nos tenemos, que él nunca sabrá de esto, a menos que un día un milagro ocurra y demuestre ser un hombre de valor y no un hombre con un precio. Le di mi palabra. Fue un juramento sagrado, un pacto para proteger a nuestro hijo de sí mismo. Sentado en el cuartito del banco, con el certificado en mis manos, todo cobró sentido. Llamé al joven de corbata, que resultó ser el gerente. Le mostré el papel. El muchacho lo miró, frunció el ceño y se fue a hacer unas llamadas. Cuando volvió, su cara era otra. Me miraba con una mezcla de asombro y reverencia. Me explicó, con palabras sencillas para que yo entendiera, que la empresa de garaje de Daniel era ahora un gigante tecnológico y que ese pedazo de papel, esa vieja promesa, valía una fortuna que yo no podía ni empezar a imaginar. Eran los millones de los que gritaba Mateo, pero no eran de su madre, eran míos. La ironía me golpeó con la fuerza de un mazazo. La fortuna que mi hijo codiciaba, por la que había humillado a su padre y profanado la tumba de su madre, no provenía de una herencia misteriosa ni de un tesoro escondido. Provenía directamente de mis manos callosas, del trabajo de ebanista que tanto le avergonzaba. Nacía del olor a aserrín, de las horas de sudor y esfuerzo, y de la intuición de la mujer a la que él había abandonado. El universo tiene una forma muy curiosa de poner las cosas en su sitio. Él despreciaba el árbol, sin saber que era la raíz de la fruta que tanto anhelaba. En ese momento, el dolor y la confusión dieron paso a una claridad absoluta. Entendí el grito de mi hijo en el cementerio como la señal que Elena hubiera querido que viera. Mateo había fallado la prueba. Había demostrado más allá de toda duda ser un hombre con un precio. El dinero ya no era un peligro del que protegerlo. Ahora era una herramienta para cumplir mi promesa, para honrar la memoria de mi esposa de la única forma que importaba. No con venganza, sino con justicia. Una justicia silenciosa, sólida y hermosa, como un mueble bien hecho. Salí del banco, por primera vez desde la muerte de Elena, con un propósito firme. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El primer paso de mi plan fue encontrar ayuda. No podía hacer esto solo. A través de un viejo amigo, contacté a un abogado joven, un tal David, que tenía su oficina en el centro. No era un tiburón de traje caro,
sino un muchacho de mirada honesta que escuchó mi historia de principio a fin sin interrumpirme. Vio las fotos de Elena, vio mis manos de carpintero y entendió que no buscaba venganza, sino honrar una vida de valores. Con su ayuda, convertimos ese viejo certificado de acciones en un número real, tangible, depositado en una cuenta de banco. Luego, redactó una carta formal, citando a Mateo y a Lorena a la lectura de las últimas voluntades de Elena. Esa fue la carnada. La reacción fue inmediata. No habían pasado ni 2 horas desde que el mensajero entregó la carta, cuando mi teléfono sonó. Era Mateo. Su voz era irreconocible, un torrente de miel y falsa preocupación. «Papá, papá, ¿cómo estás? Te he llamado 1000 veces. Estaba tan preocupado por ti solo en esa casa tan grande». Era una mentira descarada. Me pidió perdón por su comportamiento en el cementerio. Lo achacó al dolor, al shock. «No era yo, papá. Tú sabes cuánto quería a mi mamá». Cada palabra era una pieza de un teatro barato, una actuación tan torpe que me daba náuseas, pero le seguí la corriente, aceptando sus disculpas con monosílabos. A partir de ese día, mi casa, antes evitada como la peste, se convirtió en su lugar de peregrinación. Aparecían sin avisar. Lorena, la misma que criticaba mis muebles, ahora los elogiaba. «¿Qué tesoro tienes aquí, Roberto? Esta madera tiene tanta historia. Es un lujo que ya no se encuentra». Traía pasteles de una confitería fina que ni Elena ni yo habríamos podido pagar. Me hablaban de nuestro futuro, de cómo juntos administraríamos el dinero para asegurarme una vejez tranquila. Me trataban como a un niño, como a un viejo senil al que había que guiar. Ofrecían llevarme al médico, arreglar el jardín, cualquier cosa para demostrar su recién descubierto amor filial. Una tarde, Mateo me encontró en el taller. Se sentó a mi lado, en el mismo banquito donde solía sentarse su madre. Tomó un trozo de lija y lo pasó torpemente por un listón de madera. «Recuerdo cuando me enseñabas esto, papá», dijo con un suspiro nostálgico. «Quiero recuperar ese tiempo perdido. Con esta bendición que nos dejó mamá, ya no tendrás que romperte la espalda. Podríamos viajar, conocer otros lugares, volver a ser una familia». Usaba mis recuerdos, nuestros recuerdos, como una ganzúa para intentar forzar la cerradura de mi corazón, pero mi corazón ya no tenía cerradura para él. Estaba sellado. Yo observaba su actuación en silencio, interpretando el papel que me habían asignado, el del viejo carpintero, simple y un poco abrumado por los acontecimientos. Asentía, sonreía vagamente, dejaba que sus palabras vacías llenaran el aire. Pero por dentro, mi determinación se convertía en granito. Cada gesto falso, cada sonrisa calculada, cada papito que salía de sus bocas era una confirmación. No estaba castigando a mi hijo, estaba cumpliendo la última voluntad de mi esposa. Ella había visto al monstruo de la codicia mucho antes que yo. Ahora, él se mostraba ante mí en todo su esplendor, sin máscara alguna, creyendo que su disfraz de buen hijo era perfecto. Y aquí, en este punto de mi relato, me detengo para preguntarles a ustedes, que con tanta paciencia me han escuchado, si estuvieran en mis zapatos, viendo cómo su propia sangre se transforma de lobo a oveja solo por el olor del dinero, ¿qué pasaría por su mente? ¿Sentirían la tentación de perdonar, de creer en un cambio que saben imposible? ¿O se mantendrían firmes para enseñar una lección necesaria? Cuéntenme, por favor, qué habrían hecho ustedes en mi lugar, porque les aseguro que, aunque mi decisión estaba tomada, el alma me pesaba como nunca. Es una carga terrible ver la podredumbre moral en quien más has amado. Llegó el día de la cita en la notaría. El lugar era frío e impersonal, con paredes de cristal y muebles de diseño. El mundo de Mateo, no el mío. Él y Lorena llegaron vestidos de un luto elegante y costoso. Sus rostros mostraban una solemnidad perfectamente ensayada, pero sus ojos brillaban con una codicia impaciente. Me abrazaron. «Estamos contigo, papá», me susurró Mateo al oído, un abrazo que se sentía como el de una serpiente. Se sentaron frente al escritorio del abogado, erguidos, expectantes, como 2 actores a punto de recibir el premio más importante de sus vidas. El aire estaba cargado de su ambición. Mi abogado, David, entró en la sala.
Saludó a todos con una seriedad profesional. Su calma contrastaba con la ansiedad apenas disimulada de mi hijo y su esposa. Sobre la lustrosa mesa de caoba, David colocó un solo objeto, una caja de madera. No era grande, pero su presencia llenó la habitación. Estaba hecha de nogal, pulida hasta que la veta parecía tener luz propia. Era un trabajo mío, una de las últimas cosas que había hecho en el taller. La cerradura era de bronce, simple y elegante. No dije nada, solo observé cómo los ojos de Mateo y Lorena se clavaban en ella, incapaces de mirar a otro lado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mateo se humedeció los labios. Lorena apretaba su bolso de marca con los nudillos blancos. Seguramente sus mentes volaban, imaginando qué contenía esa caja. ¿Las llaves de una propiedad? ¿Los documentos de una cuenta en el extranjero? ¿Un testamento que los nombraba herederos universales? Su codicia era tan palpable que casi se podía oler. Se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si la fuerza de su deseo pudiera abrir la caja por sí sola. Y yo, sentado frente a ellos, solo pensaba en Elena, en su sonrisa, y en la promesa que estaba a punto de cumplir. El acto final de nuestra historia estaba por comenzar. El abogado carraspeó, atrayendo la atención de todos. «Señor Vargas, señora Fuentes», dijo con voz serena, «debo informarles que Elena Vargas no dejó un testamento monetario. Su única herencia fueron los valores que compartió en vida». Luego, con un gesto suave, deslizó la caja de nogal sobre la mesa hasta dejarla frente a Mateo. Sin embargo, su padre quiere entregarle esto. Con los ojos desorbitados por la confusión, mi hijo levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaban las gubias de mi abuelo, las que vendí para pagar su educación y que había logrado recomprar años después. A su lado, una nota con la caligrafía temblorosa de Elena. La única herencia que no se devalúa es la que se construye con las manos y el corazón. Mientras ellos miraban sin entender, el abogado dio el golpe de gracia. La totalidad del patrimonio en cuestión ha sido transferida a la recién creada Fundación Elena Vargas para Jóvenes Artesanos. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. No me quedé a ver su reacción. No necesitaba ver su ira, su humillación. Mi justicia no se alimentaba de su sufrimiento. Simplemente me levanté, le di una palmada en el hombro a David y salí de esa oficina fría para volver a mi mundo. Mi vida ahora tiene un propósito renovado. El taller ya no es solo mi refugio, es el corazón de la fundación. Así que, a veces vienen los jóvenes becados, muchachos y muchachas con ojos llenos de sueños y manos ansiosas por aprender. Les enseño a sentir la madera, a respetar la herramienta, a encontrar la belleza en el esfuerzo. He formado una nueva familia, una elegida, unida no por la sangre, sino por el respeto y el amor a un oficio. Hoy, mientras el sol de la tarde entra por la ventana, ilumina el polvo de madera y lo convierte en oro, lijo suavemente un pequeño caballo de juguete para el nieto de mi vecina. Y en mi rostro no hay amargura, hay paz. Esa es mi historia. Al final, he comprendido que el verdadero legado de una persona no reside en el dinero que acumula, sino en el amor que siembra y los valores que perduran. Honrar a mi Elena no era guardar una fortuna, sino transformarla en oportunidades, en futuros, en vida. Hoy les hablo a ustedes, que me han regalado su tiempo. Me conmovería profundamente saber desde qué parte del mundo han escuchado a este viejo carpintero y conocer su reflexión final. ¿Hice lo correcto? ¿Creen que la mejor forma de honrar a los que se van es mantener vivos sus principios? Dejen su pensamiento en los comentarios. Cuéntenme su parecer. Les envío un abrazo grande, lleno de olor a cedro y a la serena alegría del deber cumplido.